Otro no se está tomando, ¿ah? Max. Hola chicos, muy buenas tardes. Ahí está, ahí nos
¿Cómo es la calle más fácil ahí? Conaica, Huancabelica. Buenas tardes, caballeros. De Familia, ¿no? Máximo y Gregoria, hacemos esta entrega de esta cervecita para que se sirvan con todo cariño, con toda mi familia Vilcañopa, Canchuricra, que en verdad nosotros nos vamos a ir alegres. Nosotros venimos desde muy lejos, desde Santiago de Chile, para poder alegrarle acá a mis hermanas con todo cariño para toda la familia. Quiero que se sirva. Muchas gracias. Bueno, señores presentes, muy buenas tardes con todos. Agradezco la buena voluntad acá de mi tío Aquiles y toda la familia Vilcañaupa por este gesto que nos está brindando, ¿no? Muchas gracias, yo quedo bastante sumamente agradecido y muchas gracias por otro día será para nosotros y nos brindaremos todos nosotros, todos los presentes. Muchas gracias. Pequeño cariño, ¿no? Pequeño cariño. Gracias. Yo también agradezco bastante a mi sobrino, a mis sobrinas. Acá, mi familia Canchuricra, Vilcañaupa, es mi sobrina. Gracias, agradezco bastante. Siempre, al otro año también ha venido, siempre estamos acá, no me deja. Hace cuenta que mis sobrinos son ellos. Me sienten bastante, agradezco bastante a mis sobrinos, a mis sobrinas, a todos. Gracias. Estamos en mi casa, estamos tranquilos, felices, papasitos. Gracias, agradezco bastante a ustedes. Son las palabritas. Tengan todos en primer lugar muy buenas tardes. A continuación vamos a tener la inauguración de nuestro hogar. Quien está como padrino, mi hijo mayor José Luis Cardenas Corilla y su esposa Karina Chamba Valle. Para lo cual, pues, por favor, tomar atención y vamos a tener las palabras del señor padrino. Buenas tardes con todos los invitados hoy en esta fecha tan especial para nosotros y también por celebrar nuestro Santiago en costumbre que tenemos en nuestro pueblo de Conaica. Seguidamente nosotros nos sentimos muy contentos de haber logrado este proyecto ya culminado, que queda para mis padres, que hemos hecho todo lo posible. Entonces, estamos por inaugurado este hogar, que es para todos cuando ustedes también estén presentes en nuestro pueblo de Conaica. Entonces, doy gracias, paso a mi esposo. Muy buenas tardes con todos los invitados presentes, con la familia Cardenas Corilla. Agradecer a Dios por este momento tan importante, agradecer al cielo y por el alma del papá Lucio Corilla. Esta casa tiene el nombre de papito Lucio Corilla. No lo conocí en vida, pero me hubiera encantado conocerlo. Esta casa es para los sus papás, para la mamá Gregoria, papá Máximo y todos sus hijos, como es José, mi esposo, Rosa, Fran, Aníbal y Clarita. Todos ustedes bienvenidos. Agradecerles de antemano por darse ese momento tan importante a celebrar con nosotros aquí junto la fiesta de Santiago y también la inauguración. Que tengan ustedes muy buenas tardes y a divertirse mucho. Miles de bendiciones para cada uno de ustedes y que la pasemos súper bonito. Gracias. Agradezco a toda la familia también
A los 5 mis hijos, tengo mis 3 madres, tengo los 3 padres. Por mis hijos de la mesa de mi casa, agradezco bastante. Mis hijos, familiares, ahorita me están acompañando, mis sobrinos, mis primas, están acá todos, estamos unidos, no me estaremos hasta el último. Cuidado, abajo. Cuidado. Cuidado.
A continuación, digna concurrencia, señores presentes y señoras presentes, vamos a tener la inauguración de nuestro escenario oficial, apadrinado por mi hermano Mauro Cardenas Padilla y su digna esposa Estela Quispe Acuña. Con nosotros las palabras del señor padrino Mauro Cardenas Padilla. En primer lugar, buenas tardes con cada uno de ustedes presentes aquí que nos encontramos en esta humilde casa, pero con corazón grande. En segundo lugar, también pedir a nuestro divino que nos dan a cada uno de nosotros estas bendiciones que nos hacen llegar de lo más alto y grande para el futuro de cada uno de nosotros. Y en especial también mis agradecimientos a todos mis sobrinos que se encuentran acá presentes, dando como encabezamiento el esfuerzo, la voluntad, el empeño, aquí a mi hermano Máximo Cardenas Padilla, a su esposo Gregoria Corilla Pariona. Es el esfuerzo que realmente pues vale y merece para el futuro de cada uno de nosotros y enseguida para nuestros hijos, nietos y bisnietos que van a venir. A eso esperamos. Y realmente también, como tercero, os agradezco a toda esta mi familia por esta confianza que me dieron ante mi persona. Yo os les agradezco bastante, infinitamente a cada uno de ustedes. Como padrino, os a esta casa, a este linda escenario, este hogar, va a bautizarle con el nombre de Todas, que realmente pues año en año vamos a ir festejando, vamos a seguir bailando. Y como padrino, último me comprometo una sorpresa para el próximo año para seguir mejorando este realmente escenario que a cada uno de nosotros nos puede servir. Gracias, es mi palabra con cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, continuando, vamos a hacer entrega de las cervezas por ser padrinos, para brindarnos con todos los presentes hoy día. ¿Ya? Entonces, hago la entrega
Qué horror, tú también piensas los hombres. El arquero también, mira cómo se ha quedado también. Cierren el ojo, están haciendo las señoritas. Cierren, Señores presentes, agradezco la buena voluntad de mi hijo mayor que me está brindando este néctar para servirnos todos nosotros los presentes que estamos acá. Muchas gracias. Asimismo agradezco a mi nuera, Karina Chamba Valle, también por su voluntad, por su esfuerzo, de su trabajo, que el Señor le bendiga en su trabajo y muchas gracias, agradezco bastante. De tanto
Directamente desde Conaica, TST Perú. A ti sola te quiero, güey.
metía la cámara en una cajita y ya ampaya a Farfán, por decir, esta cámara está escondida. La municipalidad, todo, iba al banco de la municipalidad de Lima, pero esa cámara es chiquitita. Pagarle que era chiquitita, no me agarraba. Esa hueva yo se quitaba por tu carro, pues. Y me va a hacer ahí lo baja. Y eso nomás tiene que evitarla y pasarla. Sí, yo tuve mi tiempo. No me da la misma habilidad. Pero sí la hago también. No estoy cambiando. Y aquí se hace su peinado. Barber shop. Barber shop. Su nuevo look,
Pasan el número para yapear. A ver, chicos, anoten para que nos yapeen. 9, 20, 34. Para que puedan yapear el PIN, también es el mismo número, 994. ¿Estás grabando? Otra vueltecita, una vueltecita. Vamos. Vamos, Susan. Una vueltecita, otra vueltecita. Ay, ay, ay.
No se puede, hasta el carnerito le quiere ya montar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tal, Lincoln? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todas las personas que nos están viendo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta tarde?
Dame un Santiaguito chévere. Vente con ahí con nosotros. Dos cervezas, por favor, esta noche bien borra. Dos cervezas, a mi nombre, a mi nombre. Borracho por aquel chiquillo que despreció mi cariño. Por aquel chiquillo que despreció mi cariño. Ahí está. Hoy quiero tomar un par de cervezas más por este chiquillo que despreció mi amor. Está haciendo frío. Si no, no hay valor. Yo te lo voy a publicar. Golpe bajo ese. Me
¿Qué es? Tú eres toda así, pues. Hay que volver a maricón. ¡Otro! ¡Chimplo! Aquí era. Feliciano, ¿dónde estás? Que se duerme. Rogelio Raimundo Vargas. Gracias. Está pensando mi sobrino. Familia Vargas también. Gracias. Ya, gracias. Rogelio Raimundo Vargas. Gracias. La gran servicio de parte de ¿Eso hacen emocionar? Así no vas a ver. Por ver chifera, Chao, vente.